Joven agnóstico destruye el protestantismo. ¿Qué? Señores, vamos a ver lo que sucedió en el canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón, donde sube este agnóstico que no cree en el cristianismo, no cree en Jesús. Y vamos a ver cómo es que él refuta al protestantismo. Vamos a ver esto. Recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dale play. El muchacho agnóstico que en varias oportunidades nos ha visitado, que desde mi humilde punto de vista el recuerdo que tengo son gratas conversaciones que hemos tenido. ¿Tu canal cómo era que se llamaba, Titán? Anteriormente se llamaba Religión Tolerante y luego pues le cambié el nombre a Cuestionando la Fe. Cuestionando la fe. Ok, muy bien. Amigo, estábamos reaccionando ahí a un intercambio, no se puede llamar debate eso porque no lo ha sido, un intercambio que has tenido en el canal del hermano católico Hugo Ariza con, bueno, tanto con Hugo Ariza, porque el intercambio fue en buenos términos con Hugo Ariza, como así también, y no creo que hayan sido en tan buenos términos, con el señor protestante Gabriel Asaf. Y para darte lugar, número uno, quiero dejar en claro que esto no es una agenda, viste, en la que los ateos nos juntamos con los católicos, los agnósticos nos juntamos con los católicos para barrer el piso con los protestantes, porque no sé, hay una agenda detrás nuestro y que el anticristo está llevando, no sé, a cabo, viste, nos está financiando porque los hijos de Lutero son los verdaderos cristianos. No tiene que ver con eso. No, de verdad lo digo porque hay un montón de gente que lo propone y lo va a proponer a esto y nada más lejos porque en definitiva luego nosotros tenemos nuestras grandes diferencias. Ahora, creo que todo esto, todo esto es consecuencia de algo que notamos no por nuestra fe o por ni siquiera nuestra cosmovisión, que se diferencia, sino más bien por el uso del sentido común. El sentido común que hace a todo ser racional nos permite identificar este problema real que hay en la lógica del protestantismo, no del protestante porque ni siquiera tiene que ver con un individuo, sino del protestantismo como sistema de ideas. Hay un problema lógico y que cualquier persona con sentido común y con honestidad intelectual lo puede identificar. Así que yo venía hace mucho tiempo diciendo de que el protestante como tal, y lo digo como ex protestante, y esto fue también una de las razones que me lleva a abrazar el catolicismo, es que el protestante como tal no puede defender la veracidad del cristianismo porque las principales premisas que podrían justificar al cristianismo como religión cristiana dependen necesariamente de una iglesia que ellos rechazan. No sé qué opinas, amigo. Sí, bueno, quiero decirte varias cosas. Primero, concerniente a que los ateos y los católicos nos unimos o tenemos un tipo de alianza. Bueno, si ellos se miran en su espejo, se van a dar cuenta que en su grupo hay agnósticos y hay ateos y no se dan cuenta. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dazam Escuela de Apologética. Metete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Es lo primero que voy a decir. Otro punto que quiero decir. Hay personas en el cristianismo que tienen la moral para poder hacer esa acusación. Y hay personas que no lo tienen. En este caso, yo no vengo a defender el catolicismo, ni entré en el canal de Hugo Ariza para defender el catolicismo porque soy agnóstico. En este caso, yo defendería mi postura como agnóstico. Ahora bien, en el caso contigo, Santi, nosotros hemos discutido, tuvimos un debate de casi 2 horas, un diálogo de casi 2 horas, sobre la resurrección de Jesús. Es el punto básico, el punto primordial del cristianismo. Pablo dice que si Cristo no resucitó, van a nuestra fe y van a nuestra prédica. O sea, ese punto clave. Entonces, si yo ataco o argumento algo tan básico y tan importante como es la resurrección, y fíjate que mis argumentos no son a favor de la fe, de creer la resurrección de Jesús como la fe, Sino como hecho. en que eso aconteció. El punto mío simplemente son cosas históricas. ¿Por qué? Porque no soy un hombre de fe, porque nunca lo fui. Entonces, esto de que nos unimos católicos y ateos no pasa, me parece un poco ridículo, me parece un poco apresurado. Otra cosa que quería decir, cuando
El catolicismo, y yo quiero si hay algún protestante que entienda esto, el catolicismo tiene personas preparadas que pueden defenderse solas. Ellos no necesitan de un ateo que venga. Santi no necesita que venga yo a defender el catolicismo porque lo hace muy bien. Hugo Ariza no necesita que venga Eduardo o que venga un ateo, un agnóstico para defender su fe porque él lo hace muy bien. O sea, hay un buen grupo de apologistas católicos que creo que sobrepasan por mucho a muchos de estos apologistas protestantes. Y a mí me gusta ser bastante honesto. Que no necesitan que venga un ateo, un agnóstico a defender el catolicismo. Ellos lo hacen muy bien y lo han demostrado. Yo estoy siempre viendo los canales de apologética cristiana por ya casi 2 años, aprendiendo, escuchándolos. Y yo no tengo que ser católico, ni tengo que ser protestante para poder decir, ¿sabe qué? El católico aquí tiene un buen punto. No tengo que ser católico para poder aceptarlo. Para eso se necesita un grado de humildad, un grado o sea, no ser tan arrogante y no ser tan soberbio para tú poder decir, sabes que el católico en esta postura hace sentido lo que dice el católico. Y el protestante en este argumento me parece muy flojo argumento. A mí Sacrosanto me preguntó, ¿qué te hace más sentido? Y yo le fui sincero, yo le dije, mira, me parece que los dos tienen puntos válidos. En algunas cosas, obviamente, bajo mi criterio, el catolicismo sobrepasa al protestante. En casos históricos, y no me has preguntado, pero siento decirlo, en lo que tiene que ver con historia y la vida de la iglesia, obviamente el catolicismo se va a llevar al protestante por mucho. Y yo lo tengo que decir. Y fíjate, no soy católico para poder decirlo. No tengo que ser católico. Inclusive yo hice un video en estos días donde tocamos el punto de Asaf. Y lo que a mí me choca es lo siguiente. Si tú eres una persona que te da golpe en el pecho y tú dices que todo el mundo, o todas las personas allá afuera son unos neófitos y que tú eres el único que lee y que tú eres el único preparado y que tú refutas a todo el mundo. Hombre, cuando tú digas una estupidez, acéptala. Porque qué interesante es que ellos nunca pierden un debate. Tú le preguntas, ¿tú has perdido algún debate? Nunca han perdido un debate. ¿Tú has dicho un argumento del cual te arrepientes? No han dicho un argumento del cual se arrepienten. ¿Qué hacen? Dicen una estupidez hoy, perdona la palabra, Santi, y al otro día prenden la cámara para tratar de arreglar la estupidez que hicieron el día anterior. Y eso a mí me parece estúpido, me parece bastante estúpido. Y yo en el video yo dije, ¿sabes qué? Y te mencioné, y el video está ahí, y algunos hermanos católicos han ido a mi canal y lo han visto. Dije, yo dialogué contigo en una ocasión sobre el caso histórico, y tú dijiste cosas que me pusieron contra la pared, y me pusieron a pensar, me pusieron a analizar. Eso me hace a mí menos agnóstico, me hace menos hombre, me hace... Al contrario. Y yo estoy seguro que en el diálogo ustedes escuchan cosas que yo menciono, que otra persona menciona, y también te confrontan. Sí, y obvio. cuando termina el debate, simplemente tú te pones a analizarla. Pero para eso tú necesitas un gran nivel de humildad y dejar la arrogancia. Y eso me choca. Y yo digo, yo en mis videos he dicho estupideces y he cometido errores. Y yo no prendo la cámara el otro día para tratar de arreglar lo que hice el día anterior. Yo no hago eso, simplemente lo dije. Y si tengo que arrepentirme, simplemente, ¿sabes qué? Dije esto y en realidad no debí decirlo. O dije este argumento que no sé dónde rayos lo saqué por apuro, o no tenía que decir, simplemente lo dije porque ¿qué sucede? Yo sé que a ti te ha sucedido, o sea, no encuentro argumentos. Yo he pedido disculpas públicamente y es más, hace minutos nada más, no sé si estaba viendo el stream, yo dije, estoy abierto a la corrección si es que estoy cometiendo un error en cuanto al análisis que estoy haciendo, o sea, he pedido disculpas 1000 veces porque he dicho cada estupidez, hermano. Sí, pero para eso hay que tener un nivel de humildad, ¿entiendes? Y tú aceptarlo, Lo que a mí me choca es que una persona venga a darse golpe, a decir que todo el mundo, porque yo lo estoy escuchando, porque yo los veo todo el tiempo, decir que todo el mundo es neófito,
que todos los católicos son un neófito, que aquel es un neófito, que aquel es... Y cuando dicen una estupidez, Verdad Bíblica se ha suscrito al canal. Muchas gracias, crack. ¿Sabes qué? Cometí un error. Cometí un error. Dije algo que no debe hacer. Por el apuro, por lo que sea, ya pido disculpas y se acaba el problema. ¿Pero qué hacen? Comienzan a prender cámaras, comienzan a llamar a los amigos para que lo ayuden a arreglar la basura, la porquería que hizo el día anterior. ¿Ve? Entonces vienen... Fíjate la manera como yo me conduzco, como yo hablo, como yo dialogo con ustedes, a pesar de que soy agnóstico, y no quiere decir que porque que el católico o el cristiano tiene que tener una conducta que sobrepase, obviamente, no sé, yo seré algo así como, ¿cómo te explico? Mira, el cristiano tiene un límite. Esto también yo lo mencioné. El cristiano tiene un límite. El protestante dice, ¿sabes qué? La Biblia, la palabra de Dios, es la que les pone el límite, hablando un poco de la sola escritura, a la cual nosotros tenemos que someternos, y toda nuestra idea y todo lo que practicamos y todo lo que hacemos tiene que estar sometido bajo la palabra. Inclusive, llega al punto de decir que ustedes tienen el magisterio, tienen la tradición y tienen obviamente la Biblia como autoridad. Dice, la Biblia es la máxima autoridad. Bueno, ese es tu límite, esa es tu autoridad, ese es tu límite. Yo digo, el agnóstico no tiene ese límite. El agnóstico no tiene ese límite. Hay un libro agnóstico que dice, Edward, tú tienes que comportarte así, tú tienes que comportarte de esta manera o de esta. No lo tenemos, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Entonces a mí me choca que quieran practicar un evangelio de la verdad, un evangelio de humildad y querer traer a las personas para su redil. Pero amigo, y esto más son consejos los que estoy dando. Digo, amigo, yo no tengo que entrar a tu canal a refutarte. Ni tan siquiera tengo que abrir la Biblia. Solamente haciéndote una comparación con tu conducta. Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte, ya tu argumento se te cae solo. Se te cae solo. Uno no necesita abrir una Biblia ni historia, con simplemente hacer una comparación de lo que dice Jesús, Mateo 5, 6 y 7, y compararlo con la conducta de ellos, ya todo se le cae al suelo. Antes yo fui cristiano por muchos años. Y lo que dice, Jonathan Ramos es cierto. Eso es muy cierto. No sé si tienes alguna pregunta, Santi. No quiero. No, te estoy escuchando y nada, quiero prestar atención. Lo que pasa, a ver, desde mí, Primero, muchas gracias por lo que dijiste respecto a mí. Me pones en una situación un poco incómoda sin quererlo porque la gente puede llegar a pensar, lo subió para que le tire flor o algo. No, fuera de broma, esto no fue planificado. De hecho, cuando comienza el stream y comienza la reacción, yo digo, si está Edward en el chat, me gustaría hablar con él, pero no porque lo hayamos planificado, ni mucho menos. Él no tiene mi contacto, yo no tengo su contacto, o sea que no, esto no fue hablado de antemano. Por las dudas, esto lo quiero aclarar, ¿viste? Porque siempre hay personas malintencionadas que suelen decir cosas que no son ciertas, pero yendo al punto de las ideas, yo, hermano, mirá, yo sé que vos también sostenés de que el catolicismo no es verdad y está fantástico y en otro momento seguiremos charlando como ya lo hemos hecho y que tanto me gusta tratar el tema y tenés tus objeciones y son súper válidas. Ahora, yo te tengo que ser honesto, cuando era protestante, para mantener vivo mi fe cristiana, necesariamente tuve que hacerme católico. Porque después te podrá vos convencer en lo personal las razones que presento o no. Pero hay una justificación, hay un sistema todo encajado que me permite a mí encontrar la razón del por qué es que confieso lo que confieso. Después vos dirás, ¿y las razones son buenas? ¿No son buenas? ¿Me convencen? ¿No me convencen? ¿Me persuado o no? Pero que las hay, las hay.
Y bajo el sistema de creencias protestante, bajo las premisas fundamentales que hacen al sistema ideológico del protestantismo como tal, y no estoy hablando de individuos porque esto excede al individuo, es una cuestión de premisas fundamentales de lo que es el movimiento protestante, no te permite justificar tu religión cristiana, reitero, porque el protestante, ojo, y esto ya lo he dicho hace minutos nada más, puede tranquilamente defender el caso de la resurrección de Jesús. Y yo conozco protestantes que elaboran grandiosas tesis y presentan fenomenales argumentos a favor de la resurrección. Los principales argumentos que yo he aprendido, los he aprendido de protestantes. Entonces, ese no es mi punto. Ahora, el punto es, para validar la religión cristiana como tal, y yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras cuando diga lo que estoy a punto de decir, para validar lo que es la religión como tal cristiana, la resurrección solamente no es suficiente. Tenés que dar un paso más. El hecho histórico de la resurrección no es suficiente, porque está bien, el protestante se va a quedar, Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, pero de ahí ya no puede decir absolutamente más nada, porque no presupone lo fundado por Cristo, que es esta institución, que es lo que justifica luego toda esa fe que hace a la religión cristiana como tal y que tienen como principal premisa ellos sola escritura. Por eso es que ahí es de donde viene la tan memeada pregunta que suelo hacer. ¿Cómo sabés que Tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabés? Yo sé de que mezclamos un poco muchas veces el sentido del humor con esta clase de planteos, pero el planteo es legítimo. Vos como siendo protestante, ¿qué sistema, qué medición, qué método utilizás para identificar que un texto escrito por un hombre común y corriente, como lo podemos ser vos y yo, eso es palabra de Dios? ¿Cómo sabés que hay un hombre de carne y hueso como vos y yo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que luego toda la comunidad crea y deba confesar que el resultado de este documento redactado es la misma palabra de Dios que viene a ser vinculante para todos los cristianos, te guste o no te guste? ¿Se entiende? Ese es el tema. No sé si me puede explicar bien, Edward. Sí, seguro que sí. Y tengo varias cosas que decir concerniente a eso. Fíjate lo siguiente. Yo soy una persona, por ejemplo, yo dialogo con personas de diferentes religiones, disneyistas, ateos, deístas, que vienen al canal y tengo diálogo con ellos. Y yo he tenido dificultades con algunos ateos porque tratan de hacer acusaciones contra el cristianismo y yo tengo que decirle, no, tú no conoces el cristianismo. O sea, tú estás haciendo una acusación falsa. Entonces se incomodan conmigo a veces, pero yo también tengo que ser sincero, no importa de dónde venga, ¿cierto? Entonces, cuando tú das el salto, que yo te veía, obviamente, ya cuando eras protestante, y luego cuando haces ese famoso video, a mí me sorprendió. Me sorprendió en un sentido, porque, bueno, es una persona muy mencionada y muy querida, es protestante, y yo sabía que iba a golpear, y que muchas personas iban a quedar lastimadas. Y yo dije, wow, se hizo católico. Y así tan de golpe, dije, ok, aunque ya traías una secuela. Salió del closet. Y ya traías una secuela. Y yo, ok, perfecto. Pero yo te entiendo. Y yo fui protestante. Y va a venir un cristiano a decir, tú nunca fuiste evangélico. Ok. Y esos huecos tú tienes que tratar de llenarlos. Y yo siempre digo, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Significa que tu intelecto, tu corazón y todo tu ser tiene que estar conectado. Si hay un hueco en tu intelecto, en algún momento tu fe va a fallar. Entonces esos huecos tú tienes que tratar de llenarlos. Y obviamente cuando tú planteas este caso, de que si la Biblia es palabra de Dios, obviamente el hueco es enorme en el protestante. Y en eso yo te doy la razón a ti. Fíjate que no tengo que ser católico para decir, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Porque hay un hueco que sí o sí tú necesitas de un magisterio. O sea, la Biblia no cayó del cielo. Aquí está tu Biblia.
tómela. O sea, nada más con analizarlo, no hay que ser muy inteligente ni muy capaz para tú darte cuenta, oye, la Biblia no cayó del cielo. Tan sencillo como eso. Tú lo crees porque alguien lo dijo, porque alguien lo impuso, o como quieras llamarle. O sea, no fue así nada más. No fue así nada más. Entonces, en ese punto, fíjate, yo te di la razón en ese punto. Y no tan solo yo. Pacheco en su argumento te da la razón. Aunque no se dan cuenta, yo que tú fueres, le acaba de dar la razón. Le acaba de dar la razón a Santiago. No sé si quieres decir algo. Sí, no, te doy el tiempo para que finalice, digo, sí, decime. Iba a decir algo más. Cuando mencionas el caso de la resurrección de Jesús, que es protestante, y esto yo te lo dije en el debate, no vengo aquí a decirlo ahora porque sí, lo dije en el debate que tuvimos. Yo te dije, ¿sabes que a mí se me hace más complicado dialogar o debatir el debate de la resurrección de Jesús con un católico que con un protestante? Y yo te expliqué en aquel diálogo. Yo te dije, porque al protestante es muy fácil, y a ver cómo explico esto sin caer al mar. Cuando vamos al caso histórico de Jesús, de la resurrección de Jesús, comienzan a hacer un planteamiento histórico sobre testigos oculares, y cuando llega el punto, no quiero obviamente albar un debate sobre la resurrección de Jesús aquí, cuando llega el punto que yo le presento esa misma postura, inclusive más, un argumento más fuerte, basándose en un milagro, en una aparición. Recuerda que el diálogo de la resurrección siempre para en lo que son las apariciones, porque Jesús se le apareció a Pablo, se le apareció a 500, y esa es la forma en que ellos prácticamente se formulan el caso histórico de Jesús, hasta llegar a la aparición de Jesús. Cuando llega la aparición de Jesús, yo le digo, ¿cuántos testigos vieron? Ok, vieron 500. Ok, ¿quién más? Pablo, los 12 discípulos. Ok, perfecto, te voy a dar 700. Hubieron 700 testigos que vieron la aparición de Jesús. Perfecto. Si yo te presento una aparición mariana con 2000, porque esto es lo que sucede, Santi. Yo vivía en una casa donde al frente se apareció la Virgen, hubo una aparición de la Virgen. Y yo soy testigo que aquellas personas decían que allí apareció la Virgen. Hermano, ¿me dejás decirte algo? Mira, te voy a hacer una pregunta, yo te puedo asegurar, pero te firmo cheque en blanco a que no te vas a imaginar la respuesta. Mira, yo cuando era evangélico y era apologeta evangélico, solía debatir con ateos, agnósticos y demás, ¿no? Hubo alguien que me presentó este mismo argumento. ¿Sabés quién fue? Sí, Pacheco. Pensé que no lo sabías. Pacheco, cuando era agnóstico, él me dio este mismo argumento. Dice, bueno, si vos tenés razones para creer por la gran cantidad de testigos que hubo en la resurrección, y esa es una justificación para la veracidad del caso, ¿por qué no te haces católico si en definitiva en las apariciones marianas hubo muchísimos más testigos? ¿Por qué no te haces católico? Ese era el argumento de Pacheco contra mi cristianismo, yo siendo protestante y el agnóstico. Pero y es que tiene sentido, amigo. En ese momento a mí me representó un problema porque tiene sentido. ¿Cuál es la razón por la que yo voy a rechazar uno y abrazar el otro? Eso es muy deshonesto. Y después, lo que a mí más problema me causa es que estamos abordando el caso histórico, netamente histórico. Y cuando tú le haces esa comparación, comienzan a traer lo teológico. Comienzan a decir, no, pero no es lo mismo, porque Jesús, no, espérame. No estamos hablando de teología, estamos hablando de historia. Estamos planteando un caso histórico, no estamos hablando de un caso teológico. Entonces, si tú me planteas históricamente este caso, yo te muestro cualquier otro caso que supere el que tú me estás mostrando, tienes que aceptarlo. Si no lo aceptas, simplemente eres un deshonesto intelectual. Es tan simple. Pero, entonces, yo te lo mencioné aquel día. Mira, yo esto lo dije también en otra ocasión y sé que también fue muy polémico para muchos no católicos. Yo dije, con el escaso conocimiento que tengo del caso de la resurrección de Jesús, cuando
cuando sopeso la evidencia que hay a favor del caso de la resurrección de Jesús y a favor del caso de las apariciones de Fátima, el caso de las apariciones de Fátima tiene más peso de evidencia en cuanto a la evidencia que el caso de la resurrección. Por ende, es el mismo tipo de evidencia, pero que tiene mucho más peso el caso de Fátima que el caso de la resurrección. Entonces, eso le tiene que hacer ruido a algún protestante. Porque, o sea, la gran multitud de personas que vieron exactamente lo mismo en el mismo lugar y tuvieron la misma experiencia. Amigo, si te sorprende 500 personas, según Pablo, que vieron a Cristo resucitado, debería sorprenderte más de 50.000 personas que la vieron en Portugal a la aparición en Fátima, y que todos dicen haber vivido la misma experiencia, y que no solamente eran católicos que habían ahí, habían protestantes, habían ateos, habían deístas. Hay registros de todo tipo, hay entrevistas. O sea, estamos hablando de algo sucedido el siglo pasado, no hace 2000 años. Entonces, es un tema heavy ese. Y fíjate que, volviendo a la experiencia que tuve cuando niño, que frente a mi casa hubo una aparición de la Virgen donde aquellas personas afirmaban que vieron la Virgen. Y yo les digo a ellos, mira, conozco al menos 20 testigos presenciales que dicen que vieron a la Virgen María. Y todavía ellos viven. Y todavía viven. Que yo te puedo llevar y decir, mira, ella lo vio, porque todavía viven. Te puedo mostrar noticieros televisivos, donde dicen que esas personas afirman verlo. Te puedo presentar newspaper, un periódico, no sé cómo. Sí, periódico. Periódico, que también menciona el caso. Fueron en aquel tiempo miles de personas a aquel lugar. A mi papá lo llamaron por teléfono, los periodistas, para preguntarle qué estaba pasando, por cierto, esto posiblemente te cause risa. Mi papá era cristiano, evangélico, y cuando los periodistas llamaron a la casa para preguntarle, mi papá, como cristiano, evangélico, comenzó a predicarle, a decirle al periodista que eso eran demonios, que eso era una aparición, que eso era un demonio, y empezó a predicarle a la periodista. Entonces lo recuerdo, me causa gracia. Entonces yo le digo a ellos, ¿sabes qué? Si yo te muestro estas pruebas, ¿tú aceptas que eso aconteció? Testigos principales que tuvieron, que dicen, que afirman que lo vieron, inclusive no eso, que dieron su vida, que todavía el día de hoy viven, y dieron su vida, que se dedicaron su vida y la entregaron a María, con hábito y todo, inclusive, o sea, porque ellos sí afirman que lo vieron. Ellos afirman que lo vieron. Sabes que hay algo que de ese diálogo que tuviste en el canal de Huguito, a quien le mandamos un abrazo enorme, me llamó la atención, pero no me tomó por sorpresa. Hace mucho tiempo yo vengo diciéndoles, y muchos hermanos evangélicos quizás o no me entienden o no me quieren entender, yo digo, no se dan cuenta que al debatir con católicos, ustedes utilizan argumentos que utilizan los ateos para combatir o para refutar lo que es el cristianismo en sí. Mira, algunos de los ejemplos que me vienen a la mente ahora mientras hablo con vos, y a ver si estás de acuerdo con mi punto o si estoy equivocado. Bueno, número uno, el evidente, el que charlaste vos, que fue el tema de los santos y de Dios, ¿no? Yo, de hecho, veía el otro día un video de un ateo de poca monta, pero muy conocido, el de Dallas, pero que básicamente el planteo es el mismo. O sea, te dicen, bueno, a ver, Dios existe, y según las escrituras, Dios responde todas aquellas oraciones que son hechas cumpliendo ciertos criterios, ¿no? Pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús, pedidos desinteresados, que estén en armonía con la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Dice, bueno, a ver, hagamos la prueba, pedile algo a Dios y quiero evidencia de que Dios te responde. Yo he escuchado ese argumento por parte de ateo o crítica muy frecuentemente, y fue el mismo argumento que utilizó el protestante para combatir algo de la fe católica. Bueno,
¿Crees en que los santos te escuchan? Que un santo te responda con voz audible, que quiero escucharlo grabado, que San Pantaleón o quien sea te está respondiendo al pedido de intercesión que vos como católico le estás haciendo. Cambiando el sujeto, es básicamente el mismo argumento. Sí, sí, cierto. Y ¿qué te digo? Mira, yo soy agnóstico y siendo sincero, a mí me parece, si un ateo cuando plantea eso me parece ridículo, y te soy sincero. Yo te digo, yo me meto en problemas a veces con ateos porque digo posturas que, bueno, tengo que decirlas, ¿por qué callar? Yo digo un ateo planteando esa postura a mí me parece ridícula. Yo nunca utilizaría esa postura, primero porque conozco el cristianismo, porque sé que hay una teología detrás de esto, es cual justifica que Dios o Jesús escuche a uno y a otro no lo escuche, o no que no lo escuche, sino que esté atento a la petición de una persona y a otra persona lo deje, como decía el cristiano, lo deje stand-by. Espérate, tenemos el tiempo, tenemos momento. O sea, detrás del cristianismo hay una teología que puede justificar esto. Entonces, cuando se plantea un caso teológico, que más bien es un caso teológico, no es nada histórico, es más bien lo que se plantea un caso teológico. Oye, si Dios existe, si Él habla, ya está metiendo teología en el argumento. Si Dios habla, si Dios escucha, si es omnisciente, si es omnipotente, bueno, está trayendo un caso teológico posiblemente con pizcas de filosofía en ello. Bueno, amigo, el cristiano te va a resolver el problema con lo mismo, con teología y con pizcas de filosofía. No espere que te va a traer a Jesús, te va a traer a Dios, eso no va a pasar. Entonces, cuando un ateo, un agnóstico hace esa postura, a mí me parece ridícula. Y ahí es cuando yo digo, tú no conoces el cristianismo. Estás hablando algo simplemente porque no conoces el cristianismo. Y cuando Asaf hace esta postura que yo subo, es simplemente para eso, para decirle, ¿sabe qué? Ni yo siendo agnóstico, digo una estupidez como esa. No, sí. Hay argumentos que son mucho más complejos. Y creo que yo, de hecho, en alguna charla, yo he hablado con vos, o fue con vos que quedó pendiente tratar el tema de algunos pasajes controversiales del Antiguo Testamento. No, habíamos quedado en lo que es la confiabilidad de los evangelios. Ah, ok. No, entonces fue con otra persona. Es que hay planteos, hay críticas a la fe cristiana que son mucho más complejas y que uno tiene que, con honestidad intelectual, reconocer la complejidad del planteo. Nadie puede decir, yo no creo que, por dar un ejemplo, el argumento del sufrimiento, de la maldad y el sufrimiento, sea un argumento que logre desmontar el caso de la existencia de Dios. Pero no puedo negar que tiene su amplia complejidad del caso. Yo no lo puedo negar a eso, ¿se entiende? Los filósofos cristianos no lo niegan. Y hay parte de misterio, no podés responder absolutamente todo. Entonces, es un acto de honestidad intelectual reconocer que hay mejores argumentos y hay cosas que parecen argumentos, pero que son reclamos de niños, podríamos decir. ¿Qué pasa de todos lados? De todos lados. Segundo punto. El tema de las tradiciones que se corrompen. ¿Qué es lo que sucede acá? El ateo va a decir que cuando el cristiano argumenta a favor de la resurrección de Jesús, una de las principales fuentes que tiene el cristiano para justificar el caso de la resurrección es la información que se transmite por medio de la tradición. Ahora, el escéptico por lo general va a apelar al caso de la posible corrupción de la transmisión de la tradición. Llamativamente, el cristiano, defendiendo el caso de la resurrección, va a defender lo sólida que es la tradición y cómo se preserva a medida que pasa el tiempo de generación en generación. Pero cuando el mismo cristiano debate con el católico, automáticamente ya en el siglo I la tradición se corrompió. Entonces vos decís, pero pará, dependiendo de con quién vos debatas, ¿es la fuerza de la tradición? No sé qué te parece ese planteo. Sí, es muy cierto. O sea, rechazan la tradición, la rechazan por completo el catolicismo, y que la tradición se corrompe, que se han corrompido por el tiempo. Pero cuando van a argumentar sobre la resurrección de Jesús,
No, la tradición es perfecta, la tradición no se corrompe, o sea, es tan tonto. Por eso, Santi, yo te lo dije, yo no vengo aquí a decir algo que yo no he mencionado antes. O sea, a mí, yo como agnóstico, se me hace más complicado tratar este tema con un católico que con un protestante. Se me hace más complicado. ¿Por qué? Porque nada más con este punto que tú mencionas de la tradición, obviamente el católico tiene base suficiente. Tiene también, cuando voy a decir la palabra moral, no sé si es la palabra correcta, tiene esa moral de decir, ¿sabes qué? Nosotros guardamos la tradición, nosotros creemos la tradición, nosotros mantenemos la tradición, nosotros, o sea, no somos simplemente solo escritura, somos escritura, tradición y magisterio. Entonces nosotros defendemos los tres a la par. Nosotros defendemos los tres a la par, porque los tres tienen que ir a la par. Porque para tú hacer un argumento histórico luego, eso te va a ayudar. Ese punto te va a ayudar. Cuando viene un protestante o un evangélico a decir, ¿sabes qué? Te voy a defender el punto de la resurrección de Jesús, y comienzan a traer tradición. Yo digo, pero amigo, los otros días estabas hablando con Santi a decir que los papas se corrompieron, y hoy vienes aquí a tú decirme, o sea, moralmente no puedes hacerlo. O sea, no sé cómo tienen, en realidad, no sé cómo tienen esa moral para hacerlo. No digo que todos los hacen. No. Pero es que es un problema de doble vara. Es doble vara. Y yo ni siquiera, en lo personal no creo que se lo haga con malas intenciones, pero se lo hace de forma inconsciente, que dependiendo de quién es el enemigo, el que tengo enfrente, es lo que me va a servir para la ocasión, ¿se entiende? Entonces me pongo modo contra el católico, listo, vamos a tirarle a la tradición. Contra el ateo, no, listo, la fuerza de la tradición. A mí me parece intelectualmente eso deshonesto, no que el individuo conscientemente pretenda engañar, no, muchas veces lo hacen por default, es ¿cómo decirlo? Una defensa, un mecanismo de defensa por default, pero es que es doble vara, amigo. Sí, es cierto, y estoy de acuerdo. Mira, te tiro otro, a ver, ¿la Biblia se corrompió o no se corrompió? El escéptico va a venir con el caso de que la Biblia se corrompió. El evangélico en un debate con el escéptico va a decir, no, la Biblia no se corrompió. Pero cuando el protestante debate con el católico va a decir, fíjate cómo la iglesia se corrompió de tal forma que hasta agregaron textos, quitaron textos. Al final, ¿cuál es el texto original? El final largo de Marcos, el final corto, la historia de la mujer adúltera. ¿Es original del texto? No lo es. Modificó la iglesia con... Pero al final, o se corrompió la Biblia o no se corrompió. No puede ser que contra los escépticos la Biblia fue, es y será siempre la misma por soberana voluntad de Dios, pero contra el católico no. La iglesia corrompió las escrituras. El otro día yo estaba debatiendo con un muchacho cristiano protestante y él me dijo a mí, la Biblia la corrompieron los católicos. Pero si hasta la Biblia te la corrompieron los católicos, ¿en qué vas a creer? No sé si escuchaste eso alguna vez. Sí, obviamente, muchas veces, que el católico puso sus manos sucias en la palabra y la corrompió para ponerlo a su favor. También he escuchado eso, para que la Biblia dijera lo que está a su favor. Sí. Siendo sincero, también me parece un poco tonto, un poco ridículo esa postura. Y una doble vara, obviamente una doble vara. Dialogan conmigo sobre la veracidad de los evangelios, Y le planteo la postura de Wallace. Wallace dice que el final largo de Marcos fue añadido. Es más, dice que el texto donde dice que tomaremos porciones y agarraremos serpientes con las manos también fue añadido. Y le sigo mencionando todo lo que Wallace dice sobre el asunto. Entonces, ahí prácticamente diciendo, Wallace está en un error. Wallace está en un error. O sea, lo oye debatiendo con otra persona y no, Wallace está lo correcto. Cuando dialogo con un católico, no, Wallace está lo correcto. Pero la crítica textual, te viene con pero la crítica textual. Y justamente en otras ocasiones, los principales
proponentes o los principales expositores de casos de crítica textual van en contra de lo que ellos creen. Esto fue algo que yo le planteé en mi intervención con Pacheco. Yo le planteo, bueno, al final, ¿para vos qué es? ¿Es esto palabra de Dios o no lo es? Porque al final, el número uno de la crítica textual, Daniel Wallace, tiene una opinión distinta a la que tenés vos. ¿A quién le creo? ¿Le creo a Pacheco o al número uno de la crítica textual protestante? ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Quién es el que nos dice quién tiene la razón? No, y que fíjate que Daniel Wallace debatiendo con Bart Ehrman, un debate muy bueno que tuvieron sobre este particular. Daniel Wallace siempre da su brazo a torcer y dice, ¿sabes qué? O sea, no porque tú eres agnóstico yo voy a hacer otro planteo diferente. No, yo te digo a ti lo que digo en mi página web, lo que le digo al teólogo, lo que le digo al pastor, lo que le digo, mi postura siempre va a ser la misma. Esto fue añadido, esto no estaba, esto no estaba, esto no estaba. Eso es ser honesto. O sea, ¿lo acepta o no lo acepta? Porque si no, mientes al principio o mientes al final. ¿En cuál de los dos estás mintiendo? En uno miente. En uno estás mintiendo. O lo acepta o no lo acepta. Pero claro, no puedes tener esas dos aguas en medio. O sea, o se corrompió o no se corrompió. A mí me parece más honesto el que dice, no se corrompió. Está bien, pero mantente. Claro, te tenés que mantener, claro. Claro. Totalmente. Porque si yo lo oigo, el problema es que si yo como agnóstico lo oigo, o un ateo lo oye, y te va a enfrentar conmigo, oye, te lo voy a lanzar en la cara, ¿me entiendes? Te lo voy a lanzar en la cara, ¿y qué vas a hacer? Primero, ya con la deshonestidad ya perdiste el debate, ya perdiste el diálogo, porque era un deshonesto. Otro de los puntos que me venían a la memoria, charlando con vos, digo, el tema de la moral dentro del cristianismo, ¿no? El protestante cuando debate con el católico, pero los papas fueron inmorales, pero los obispos son inmorales, entonces la Iglesia Católica ya no es autoridad. Pero cuando el mismo protestante debate con el ateo y el ateo le hace los reclamos sobre la moral de algunos cristianos, te dicen, bueno, está bien, la persona se equivocó, pero eso no quiere decir de que el cristianismo deje de ser verdad. Entonces, por un lado, la moral hace que una postura teológica no sea la correcta, pero por el otro, el caso moral, bueno, no, en definitiva no suma ni resta nada al caso. ¿Lo escuchaste vos alguna vez a eso? Sí, tratan de poner por el suelo lo que es la tradición, por alguna manera, diciendo que los papas cometieron atrocidades. Oye, el católico no lo niega. El católico no lo niega. Y sabe que cometimos errores en el pasado. Y a mí me agradó cuando el Papa pidió perdón. Dijo, ¿sabes qué? Nosotros, y eso es digno de admirar. Levanta la mano, ¿sabes qué? Sí, hemos cometido errores, pero pedimos disculpas. ¿Para qué estamos? Y lo que hicimos antes, vamos a tratar de no hacerlo nuevamente. Eso es de cristiano. Eso es de cristiano. Pero ellos, yo le digo, amigos, no se miran en el espejo. O sea, ustedes piensan, se hace más fácil obviamente porque no tienen una tradición, porque su tradición es el pastor y el pastor murió y el hijo agarró el poder del pastorado y se murió ese y el nieto, entonces la tradición de ellos es nieto, hijo y papá y abuelo. Esa es la tradición de ellos. Entonces obviamente ese problema no lo tiene, porque si los tres fueron buenos, pues está bien, su tradición está perfecta, ¿no? y no tiene obviamente esa mancha o esa marca. Cuando tu tradición comenzó hace 20 años atrás, y bueno, muy difícil de que tengas. Exacto. Pero entonces, cuando van al catolicismo, que a mí me parece ridículo, te digo sincero, a mí me parece ridículo, porque ellos dependen del catolicismo sí o sí. Ellos dependen del catolicismo sí o sí. Ellos en el catolicismo no hubieran existido, es tan sencillo como eso. Y tú manchar, y tú tratar de manchar tu pasado, porque aunque no lo quieran aceptar, el catolicismo es parte de su pasado. Son parte de su historia. Porque ellos no cayeron del cielo. Dios los trajo en una nube y los tiró ahí. Ahora son protestantes, tienen la fe correcta. Eso no pasó. Un proceso en la historia donde ellos, por causa, yo entiendo que algunas de ellas justificadas, se tratan ni tan siquiera tratan de salir, porque ni tan siquiera Martín Lutero quiso dejar de ser católico. O
Si a Martín Lutero lo hubieran escuchado, le hubieran prestado un poco más de atención, a lo mejor el protestante no existiría hoy. Y yo he escuchado papas decirlo. Dice, nosotros debimos haber escuchado un poco a Lutero. Debimos prestarle un poco más de atención y ver cuáles eran sus inquietudes. Y he escuchado a papas diciendo, nos arrepentimos por no haberlo hecho. Oye, cometieron un error y lo aceptan. Eso es de cristiano. Si eso hubiera acontecido, el protestante no hubiera asistido hoy día. Sí. El mismo, y de hecho, el mismo catecismo de la Iglesia, cuando habla acerca de las divisiones dentro del cristianismo, el catecismo como voz oficial reconoce que la culpa no es solamente de un lado, sino que es de los dos lados, ¿se entiende? Y sí, amigo, o sea, hay que reconocer es de humilde, reconocer me parece que es humano, ¿no? Es humano y es digno de ser reconocido, ¿no? Valga la redundancia. Mirá, no te quiero robar mucho tiempo, pero hay otro punto que me parece que es muy importante, volviendo al caso de las apariciones marianas, porque fíjate que, nuevamente, cuando sopeso el caso de la resurrección, o cuando formulo el caso de la resurrección, cuando argumento en un debate, si tenemos vos y yo un debate respecto a la resurrección de Jesús, mi argumentación histórica va a ser, en cuanto a su estructura o forma en la que te lo presento, exactamente la misma si yo te quisiera persuadir respecto al caso de las apariciones marianas, particularmente el caso de Fátima, ¿no? Sería exactamente lo mismo, solo que cambia el escenario, cambian los sujetos, pero el caso sería exactamente el mismo. Ahora, tenemos por un lado evidencia histórica fragmentada de hace 2000 años atrás, con algunos nombres propios, que son los testigos presenciales. Tenemos otros que sabemos que al parecer también presenciaron eso, aunque no sabemos quiénes son. Ese es el caso a favor de la resurrección de Jesús. Tenemos una tumba vacía, tenemos personas que no eran creyentes y comienzan a ser creyentes. El argumento vos más o menos lo conoces. En el caso mariano, exactamente lo mismo, simplemente más masivo, más cercano en el tiempo, estamos hablando del siglo pasado, mejor documentado, porque hay periódicos de la época, hay académicos, periodistas en la época que registraron eso. Entonces, en cuanto a sopesar evidencia, me parece que el caso de Fátima es mucho mayor el peso evidencial que el mismísimo caso de la resurrección de Jesús. Ahora, ese punto te lo había presentado, pero ahora, el siguiente es sumamente llamativo, porque el protestante no va a aceptar el caso de las apariciones marianas, pero argumenta, contra el ateo argumenta, mira el caso de Pablo, un perseguidor de la iglesia que no quería ser cristiano y que de la noche para la mañana, ¡pum!, cambió, se transformó, pasó algo que lo hizo de ser perseguidor de la iglesia a ser cristiano. Pero es que en Fátima pasa algo similar. Hay escépticos que van no con la intención de convertirse ni con una ilusión de ver algo, sino todo lo contrario, y ellos dicen presenciar algo que de la noche para la mañana les cambia la cosmovisión. Por ende, esto no debería, si en un caso es utilizado como evidencia a favor de la resurrección contra el ateo, ¿esto no debería ser también aceptado por el protestante si en definitiva es el mismo argumento, solamente que cambian los sujetos? Sí, mira, Santi, a ti se te criticó mucho cuando dijiste que el caso de Fátima tiene más peso histórico que la resurrección de Jesús. Y es cierto. Primero porque, por lo que ya comentaste. En eso, obviamente, yo no estoy diciendo que lo creo ni que estoy a favor. Estoy tratando de ser lo más justo que pueda cuando dialogo contigo, cuando dialogo con cualquier persona, trato de ser lo más justo que pueda. Y en ese caso, mira, yo te voy a decir la verdad, Santi. Si yo fuera católico, y yo tuviera que formular un caso sobre las apariciones de Jesús, no lo tocaría del lado teológico. No porque no se pueda aceptar.
Pero primero lo llevaría a lo histórico y me mantengo lo histórico y no me saliera de lo histórico. Hubiera todo el tiempo y a la vez que el protestante se saliera al ámbito teológico, lo regreso para atrás al histórico. Porque si tú aceptas el histórico y te das cuenta que tienes más bases, tienes más fuerza que aún la resurrección de Jesús, entonces eso hay que justificarlo teológicamente. ¿Ves? Porque ese vacío no puede estar. Eso hay que justificarlo teológicamente. Pero obviamente cuando se comienza a hablar de este tema y comienzan a discutir teológicamente, obviamente el protestante va a tener sus bases teológicas, su teología, para decirte, ¿sabes qué? Tú estás en un error. El católico va a decir, no, nosotros teológicamente tenemos base. Ambos tienen base para hacerlo, ambos tienen base teológica para hacerlo. Y no tan solo teológica, también pueden obviamente acudir a los padres de la iglesia, que esto es otra cosa que a mí me choca. Los padres de la iglesia. Oye, eso no es decir, ¿desde cuándo creo que la Asunción de María, antes del siglo IV? Y yo le pregunto a ellos, dime antes del siglo IV, ¿quién, obviamente como agnóstico, quién le dio autoría de Mateo, Marcos, Lucas y Juan a los escritos anónimos antes del siglo IV? Históricamente, ¿o quién mencionó los 27 libros antes del siglo IV? Lo que tú tienes hoy en día, lo que tú tienes hoy día. En la historia, fíjate que estoy hablando históricamente, en la historia, ¿quién es la primera persona que se sabe que mencionó estos son los 27 libros que de ahora en adelante se van a utilizar? No fue en el siglo IV, y tú lo crees. Pero si el católico te trae una afirmación del siglo IV, donde se cree la misma postura de María, de la Asunción de María, tú no la quieres. Entonces está esa doble vara. Esto sí lo acepto del siglo IV, pero esto no lo acepto. O aceptas todo del siglo IV o no aceptes nada. O tú aceptas todo del siglo IV o no lo aceptes. Porque si no aceptas un argumento mariano del siglo IV, tampoco aceptes la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento, que la primera persona que lo menciona es en el siglo IV. Entonces no aceptes ni una ni otra. Eso es deshonestidad. Eso es deshonestidad. Cuando tú mencionaste aquello que obviamente hizo mucho hueco y se pusieron a hacerle, causó un estrago. Yo digo, a veces son tan ignorantes que no saben distinguir entre historia y teología. Quieren hacer historia con teología y teología con historia. Digo, amigo, cada uno tiene sus herramientas, tiene sus procedimientos para tú acercarte a cualquier argumento, cualquier postura que quieras plantear. Si se va a plantear obviamente un caso teológico, obviamente la teología va a tomar de la historia, va a tomar de la tradición y van a hacer un caso para soportar su creencia. Pero la historia no toma de la teología. La historia es historia y no va a tomar teología. Entonces, cuando se toca este caso de las apariciones marianas, de la Asunción de María, amigo, mantente lo histórico y tiene que aceptarlo sí o sí, porque si no lo acepta, no puede aceptar la resurrección de Jesús, no puede aceptar, no hay manera, honestamente hablando, Santi, no hay manera que tú lo puedas aceptar, porque si aceptas una, tienes que aceptar la otra, y no solamente lo digo yo, Pacheco te lo dijo. Obviamente ahora no lo va a aceptar, hoy día no te lo va a aceptar. Este era un argumento que utilizaba Edgar Pacheco cuando era agnóstico. Sí, pero no podía utilizarlo con un católico. Claro. Pero con un católico no puedo utilizarlo. Yo lo que te digo es más complicado, No tan solo para mí. O sea, para Bart Ehrman, yo prácticamente soy estudiante de Bart Ehrman. Y Bart Ehrman, tú no lo oyes, tú no ves a Bart Ehrman debatiendo con católicos. La mayoría creo que Bart Ehrman debate son protestantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argumentos de Bart Ehrman son enfocados en la deshonestidad. Si tú aceptas esto, tienes que aceptar aquello. Porque esto sí, porque aquello no. Entonces, si te das cuenta, el argumento de Bart Ehrman, a pesar de que es histórico, apela más a la honestidad intelectual de la otra persona. Shadow Bart Ehrman, y esto yo lo utilicé cuando hablé contigo también. Y fíjate que en el caso tuyo yo no lo utilicé con el caso mariano.
tuve que irme un poco más abajo porque dije, no puedo ir por el lado de María, porque obviamente creo en argumentos marianos. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que buscar otro argumento un poco más flojo, siéndote sincero, que el de los mormones. Pero para ir al caso de los mormones, yo tengo que empezar a descartar los 500 que Pablo vio. Tengo que empezar a descartar hasta ponerlo en un mínimo que el del mormón lo supere. Para yo decirte, ¿sabes qué? Si aceptas tienes que aceptar el argumento del mormón. Y fíjate que estoy siendo tan sincero. Yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que pienses, que tú analices, que simplemente, cuando tú entiendes esto que yo te estoy explicando, Santi, cuando tú entiendes lo que yo estoy explicando, yo creo que las personas se hacen mejores cristianos. Mejores cristianos. A mí me choca un protestante, un cristiano, apologista, que sea apologista, que no pueda defender la resurrección de Jesús. A mí me choca. Me choca. Y es algo que yo puedo demostrarlo. ¿Por qué? Y esto posiblemente sea una bomba. Yo puedo demostrar en el ámbito apologético, y más protestante, que, amigo, la mayoría de ellos simplemente son anticatólicos. Y no digo que del lado católico también sucede. No digo eso. Pero la mayoría de esta gente son anticatólicos. ¿Por qué? Porque yo tengo correo electrónico, WhatsApp, invitándolos a ellos a defender el punto primordial de su fe, que es la resurrección de Jesús. No tienen idea cómo hacerlo. Y en el correo electrónico le escribo el texto de Pablo, porque si Jesús no resucitó, van a tu fe y van a tu predica. Y yo tengo los correos y estoy esperando que alguien que me diga como Asaf, preséntalo, que me trate de mentiroso. Preséntalo. Y ninguno, Santi, ha aceptado. Pero si lo invito a debatir sobre el Papa, sobre María, ahí saltan todos. Ahí saltan todos. Ya tú ves, con ese simple punto, tú no quieres defender tu fe. Solo querés atacar la del otro. Simplemente lo que tú quieres es darle gente a aquel, sacarle gente de la iglesia católica y llevarla a tu iglesia, no sé a qué rayo. No sé a qué rayo. Porque para mí ambos son cristianos. Así que yo lo veo. Para mí ambos son cristianos. Yo no tengo una postura, yo no tengo otra, para mí siguen siendo cristianos. Y yo digo, ¿sabes qué? Ustedes hacen más unidos el cristianismo, si el católico y el protestante hacen más unidos que con esta pelea, con esta pelea y yo sé que es justificada en muchos de los casos. Yo sé que es justificada en muchos de los casos, porque yo defiendo mis puntos, yo defiendo mi postura, pero lo hago en ocasiones justificadamente. Por ejemplo, lo que sucedió en el video de Arisa, al cual yo respeto mucho a Arisa, y le agradezco también. Amigos, son cosas que yo tengo que defenderlas sí o sí. Yo entro suave al diálogo, con respeto, le digo un abrazo, le doy el beneficio de la duda para que le explique. Y como no puede explicar, comienzan a arremeter contra mí, a decir mentiras contra mí. Y obviamente, si hay algo que yo no soporto, es que mientan. O sea, si tú dices que yo hice, o que yo hago, o que yo no mencioné, pues tú tienes que probarlo. Porque yo sí puedo probarlo. Lo que yo afirmo, lo que yo digo, yo puedo probarlo. Y se me hicieron acusaciones, y ahí mismo tuve que presentarle. Tú dices que yo nunca te he invitado a debatir porque me llamó cobarde. Cobarde te dijo, ¿por qué te dijeron cobarde? No sé, aparentemente ahí está en el diálogo. Lo vas a ver cuando él me dice que le tenemos miedo. ¿A él? Sí, que le tenemos miedo. Entonces ahí fue que yo salté, que yo tengo miedo a ti. Brother, si yo te invité a debatir y tú nunca aceptaste. Dice, ¿cuándo? Y yo tengo la prueba. Dice, que mostrarla. Y yo quiero que la muestre. Saqué el WhatsApp, aquí está, lo presenté. Yo obviamente no quería hacer eso. Obviamente yo no quería hacerlo.
pero no me trates de mentiroso frente a la gente. Mm. Y luego le dije, ahora ¿con qué moral tú me vas a hablar a mí? ¿Con qué moral tú vas a venir a decirme a mí, a hablarme de Jesús? ¿Qué moral? No la tienes, amigo, ya perdiste el debate. Ya perdiste el debate. Un agnóstico te acaba de ganar, te acaba de golpear tu cara y no te diste ni cuenta. Para ir concluyendo, digo, yo el otro día cuando veía este video, vi la parte en la que vos justamente le decís, ¿y ahora con qué cara venís a hablarme o me podés hablar de cristianismo, ¿no? Y ojo, cuando, a ver, esto lo quiero recalcar bien, ¿no? Acá ninguno, independientemente de si somos católicos o protestantes o escépticos, yo creo que ninguno tiene limpio el placar, ¿se entiende? O sea, si todos pudiéramos ver ¿cómo decirlo? La intimidad de cada uno y nos asustaríamos mucho de todos, ¿se entiende? Me incluyo, saldrían espantados conmigo. Ahora, una cosa son las cuestiones personales, el pecado que uno pueda llegar a cometer y cosas por el estilo. Y otra cosa es la deshonestidad intelectual a la hora de formular un caso. Son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque si vos vas a apelar al engaño, a la mentira, para formular un caso a tu favor con el objetivo de ganar adeptos y tu mentira queda en descubierto, después ¿cómo vas a venir a hablar de Jesús? ¿Se entiende? En lo personal creo que es más persuasivo un tipo que es un vil pecador, pero con honestidad te habla acerca de su esperanza en Jesús, aún siendo un vil pecador, que el tipo que apela al engaño y a la tergiversación de la información simplemente con el objetivo de manipulando conseguir más adeptos. Son dos cosas completamente distintas y me parece que esta segunda es la que le baja el precio a la persona. No sé qué opinas vos. Sí, no, obviamente estoy muy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. ¿Sabes? A veces nos acusan a nosotros de pedirle demasiado al cristiano o al evangélico o al católico con cuestiones morales. Y una cosa que yo he tratado de explicarle a algunos amigos que tengo cristianos, le digo, ¿tú sabes cuál es el problema? Que para el ateísmo, una de las bases fuertes para negar la existencia de Dios es el argumento moral. El argumento moral. Y si tú vas a hablarle a un ateo, un agnóstico, sobre un argumento moral de Dios, y que si sin Dios no puede haber moral, todas estas cosas, tienes que estar seguro que tú tengas moral para hacerlo. Entonces, no es que se le pida mucho, más bien es muestra lo que enseña o muestra lo que quieres, tu argumento, muéstralo primero y luego expresa. Sí, o sea, en lo personal, yo creo de que quizás es más persuasivo. No creo que le baje el precio al peso del planteo, porque, por dar un ejemplo, ¿no? Suponete que mi mamá no tiene estudios y de chiquito me dice, tenés que terminar tus estudios porque eso es lo correcto y te va a hacer bien. Y pero vos no tenés estudio, mamá. Independientemente de que ella no está viviendo lo que dice, el consejo en sí mismo no deja de estar bien, no deja de ser correcto, ¿se entiende? Yo voy más por ese punto. Sí, y te entiendo, obviamente te entiendo. Pero el punto es, bueno, yo no me gusta dar argumentos ateos porque yo no soy ateo. Inclusive en ese debate todos me estaban diciendo ateo, y ¿en qué refuta eso el ateísmo? Y yo no estoy refutando ateísmo, yo no soy ateo. Yo no soy ateo. Por eso cuando quiero escuchar un debate de ateos, yo busco un ateo que dialogue con, pues yo no soy ateo. O sea, yo soy agnóstico. Entonces, el que quiera argumentar o pelearse con un ateo, yo no soy la persona. Yo no soy la persona. Yo no niego la existencia de Dios, pero tampoco la afirmo. Entonces yo estoy en esa búsqueda, en ese medio, medio. Obviamente salí del cristianismo por causas obvias, por cuestiones. Yo no soy un hombre de fe, Santi. O sea, yo nunca he sido una persona de fe. Yo soy ese apóstol que dijo, yo tengo que ver para creer. ¿Ve? Entonces, yo no quiero ser un cristiano. Yo no me sentía incómodo siendo falso.
¿Por qué? Porque tenía que practicar, porque tenía que predicar, porque tenía que enseñar cosas que yo no creía, Entonces, en ese punto clave en mi vida, yo dije, o sea, yo tengo que ser honesto, porque sentía que estaba engañando a las personas. Entonces, en ese punto yo dije, ¿sabes qué? Mejor me voy. Arreglo mis cosas, trato de acomodar todo, y al final, pues, ver a qué conclusión me lleva. Ahora, ya abandonando este punto que veníamos tratando, que me encantó la charla y te agradezco mucho por tu tiempo, te pregunto, digo, si Dios llegara a existir, mirá el planteo que te estoy haciendo como católico y me van a sacar los clips. Santiago se hizo escéptico. El agnóstico lo evangelizó. Si Dios llegara a existir y el cristianismo llegara a ser verdad, ¿no crees que Dios podría tocarte en las fibras más íntimas de tu ser para producir esa fe que es necesaria para vivir una vida cristiana? Bueno, es una suposición, obviamente. Si Dios existiera, y mira, Santi, te lo voy a responder de esta manera. Yo estuve hablando con un amigo hace casi un año de raíces hebreas, que muchos critican el evangelio, pero tengo muy buenos amigos que me hablan de Jesús constantemente y tratan de que yo dé ese paso de regreso, no importando dónde. Y yo todavía no me consideraba agnóstico para ese tiempo, simplemente un tipo de escéptico. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Estoy pensando o estoy analizando el ateísmo, porque creo que me estoy inclinando para el ateísmo. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? Cuando yo abro la puerta de mi casa y yo miro el cielo, yo miro las cosas, mi conciencia no me permite hacerlo. Me permite hacerlo. Entonces, sería muy mal ateo. Sería muy mal ateo. ¿Ves? Entonces, obviamente puede haber una explicación psicológica, y si uno se pone a darle mucha vuelta, pues queda uno obviamente en el ateísmo. Pero hay algo que yo no he querido dejar ir. Es la verdad, por eso soy agnóstico. Inclusive yo digo en mi canal, cuando yo abrí mi canal, mira, Santi, yo comienzo en esta búsqueda, yo comienzo a ir canales de apologetas para tratar de buscar respuestas que yo necesitaba, porque yo no quería dejar el cristianismo, porque yo quería meterme al cristianismo, yo no quería dejar el cristianismo. Yo abro el canal porque el apologeta usualmente tiene la guardia demasiado de alta, y cuando tú planteas una pregunta, voy a un canal protestante, planteo una pregunta, y ya rápido, esto es un católico infiltrado y tanta estupidez. Digo, amigo, no, baja la guardia un poco. Estoy haciendo una pregunta sincera, necesito una respuesta. Y al verme en este asunto, de que, bueno, si el que defiende la fe no es capaz de responder mis preguntas, voy a hacer algo, voy a abrir mi canal, voy a plantear todo lo que entiendo, todo lo que he aprendido. Obviamente es difícil hacerlo, y que alguien me golpee la cara. Si estoy en un error, yo lo acepto. Y yo le digo a las personas, si siendo cristiano puse en juego, dudé de Dios y dudé de Jesús, ¿por qué no voy a dudar de mi postura hoy día? Eso a mí no me hace menos persona. Entonces yo puse en juego eso. ¿Por qué no decir, sabes qué? Estaba un error, voy a regresar de nuevo? Pero como te dije, se me hace difícil porque no soy un hombre de fe, no soy un hombre de fe. Y la religión requiere fe sí o sí, y tú lo sabes, ya requiere fe sí o sí. Pero respondiendo, si Dios existiera, si hubiera esa posibilidad de que Dios existiera, con esos atributos que se le dan, que el cristiano le da a Dios, obviamente puede hacer lo que quiera. Y si en algún momento eso pasara, pues perfectamente lo aceptaría y viniera a tu canal. ¿Sabes qué, Santi? ¿Te acuerdas aquella conversación que tuvimos? Pues sí, mira,
sentí en mi corazón, oye, porque yo voy a la iglesia. Y a mí me enoja cuando escucho a una persona como Veloz diciendo que yo pisoteo la sangre de Cristo, que esto no, brother, yo no pisoteo la sangre de Cristo, ni estoy en contra del evangélico ni del evangelio, es una estupidez, es una estupidez, una estupidez. Yo estoy haciendo un planteamiento en contra de tu argumento, no en contra del evangelio ni de la sangre de Cristo, simplemente un planteamiento. Perfecto, si no, pues está bien. Entonces me parece eso un poco ridículo en esa parte, pero nada, esa es mi respuesta. Si Dios existiera, obviamente pudiera hacerlo con esos atributos, obviamente. Y te hago una pregunta más. Yo sé que vos no crees, y entiendo todo lo que me estás explicando, pero hablando de gustos o deseos personales, independientemente de las objeciones que vos tengas dando vuelta en tu corazón, en tu cabeza, ¿te gustaría que el cristianismo sea verdad? Mira, Santi, yo fui cristiano. Escucha lo que te voy a decir. Yo fui cristiano y a mí el cristianismo me hizo bien. O sea, yo no soy agnóstico porque estoy, como me dijo Isaac, soy un resentido. No, amigo, a mí el cristianismo me hizo bien. Mi esposa es cristiana, mi hijo es cristiano, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, murió siendo cristiano en pasado noviembre. A mi papá o sea, se le dio una sepultura cristiana y yo voy a la iglesia con ellos. Y yo tengo que visitar, yo voy a la iglesia porque yo no tengo nada en contra. O sea, mi problema como agnóstico es algo muy diferente. O sea, es algo diferente, no es nada en contra del cristianismo. Y yo voy y yo veo las personas cuando entro a la iglesia, obviamente mi familia son evangélicas. Y yo entro y yo los veo a ellos y me siento bien viéndolos a ellos, aplaudiendo. Y cuando el pastor predica, a veces, tengo que ser sincero, a veces digo, o sea, qué estupidez está diciendo, siendo sincero, o qué está diciendo, qué está hablando, qué dice. Pero no, mano, yo guardo ese respeto, Y digo, el cristianismo bien aplicado, Santi, un cristianismo bien aplicado, el cristianismo hace bien. El cristianismo ha creado un balance, y el cristianismo es bueno, el cristianismo bien aplicado es bueno y hace bien. A mi mamá le hizo bien, a mi papá le hizo bien, a mí me hizo bien. Entonces, ¿por qué yo voy a venir ahora aquí, porque soy agnóstico, porque soy ateo, como me dicen, a decir lo contrario? Así que el cristianismo es malo, que el cristianismo no, a mí el cristianismo me hizo bien y yo lo digo en mis videos constantemente, lo digo, yo no tengo problema en decirlo. Y me pongo en contra a los ateos porque piensan que yo soy un cristiano infiltrado en el ateísmo. Y yo, no, simplemente soy una persona sincera que lo que pienso trato de expresarlo de lo mejor que pueda. Y en esto está el sentimiento, obviamente, en esto está el intelecto y está todo envuelto en esto. Pero sí. O sea, a mí me gustaría que si sabes que estaba un error. Porque no me cuesta nada, pero tampoco si sucediera, no quiero ser hipócrita, no quiero ser deshonesto. ¿Ves? Inclusive, si a mí me dieran a escoger, y no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir, si a mí me dieran a escoger entre el protestante y el catolicismo, hoy día, si fuera el caso, protestante y el catolicismo hoy día, con todo el problema que tengo, que tuviera, que yo sé que no es un problema, porque escuchándolos ustedes, siendo católico, obviamente yo no tengo que inclinarme ante una imagen, no tengo que pedirle, o sea, no es un requisito para yo hacerlo. Yo aceptaría el catolicismo sin ningún problema, basado en esos puntos, porque ahora entiendo que, o sea, hay cosas que el catolicismo cree o son dogmas, pero no que necesariamente yo tengo que hacerlo o tengo que practicarlo. Simplemente tengo que creer que esa tradición, tengo que creer en ese magisterio y que ellos lo establecieron de esa manera. Y tratar de lidiar como tú lidiaste en el principio. Yo te escuché en una ocasión cuando te preguntaron qué es lo que te dificulta más del catolicismo y tú sinceramente lo dijiste, las imágenes. Ver personas cargando imágenes. Tú lo dijiste, yo te escuché diciendo.
Y es algo que yo sé que tú lidiaste con eso. Y posiblemente el evangélico ignorante piensa que tú vas por las calles hoy día cargando imágenes en tu espalda. No es necesario hacerlo. No sean ridículos. No es necesario hacerlo. Es que lo quiere hacer perfecto. Esa es parte de su fe. Esa es parte de su fe. Como ellos tienen su fe y tienen su sistema eclesiástico y su sistema de culto, ustedes tienen el de ustedes. Ustedes tienen el de ustedes. Pero si hago la comparativa de hoy día, si yo tuviera que decidir si yo existiera, bueno, ya tú sabes, no tengo que decir mucho. Si yo existiera y llegara a la conclusión que Jesús resucitó y todas estas cosas, y tuviera que escoger, yo escogería el catolicismo. Escogería el catolicismo hoy día. Hoy, en el momento en el que te encontrás, ¿crees que lo que impide el hecho de abrazar la fe, independientemente de que, a ver, porque cuando hablamos de fe puede ser confuso el término en cómo es empleado, porque podemos hablar de esa fe que nace de nuestro corazón, que es creer en aquello que quizás no tenemos evidencia del tipo empírico, como se te solicitaba a vos, ¿no? Del tipo empírico, pero mismo así tengo confianza en que esto es lo correcto. O también podemos hablar de fe como ese conjunto de creencias que hacen a una determinada religión. En este caso, hablo de fe en esta segunda opción, ¿no? Como sistema de creencias, como la religión. ¿Vos creés que el caso de la resurrección, si pudiese de alguna manera resolverse para vos, el caso de la fe cristiana, sería mucho más fácil aceptarlo? Si fuera el caso de la resurrección, mira, si acepto la resurrección, obviamente tengo que aceptar el cristianismo. No tengo otra manera. Pero obviamente hay otros argumentos un poco más atrás, que obviamente planteo algunos de ellos. Sobre Dios directamente. Que es sobre Dios, específicamente, en el caso de Dios específicamente. El más que me hace hueco, o el más que me marca, es posiblemente por el lado emocional, es la cuestión de la moral. En el caso de Dios en particular. Otro aspecto es las profecías mesiánicas. Son las profecías mesiánicas que apuntan, o que el cristianismo dice que apuntan a Jesús. Entonces es una línea de argumentativa desde un antes, un durante y un después. Y un después. Es que, perdón, y me parece brillante la forma en la que lo estás planteando, pero digo, a mí se me hace que para poder el caso del cristianismo ser exitoso en cuanto a los planteos que estás haciendo, que tiene que ver con la moral, seguramente en cuestiones del Antiguo Testamento, seguro estás hablando o no. En cuanto antes de Cristo, creo que me dijiste, ¿no? Sí, es un antes que tiene que ver con el Dios revelado. Claro. El Dios que plantea el judaísmo. Claro. Lo moral en ese escenario, que obviamente te va a hacer ruido, porque hay cosas que son muy polémicas en el Antiguo Testamento, no se puede decir que no. Ese es el punto número uno, sí. Pero en ese punto, mi problema es cómo lo plantea el cristianismo, no como el judío lo plantea. Ok. Me parece más justificado el planteamiento del judío con relación al caso moral de Dios, y el cristianismo pues me parece flojo, para ser sincero. Okay. Entonces, en este caso particular me hace más sentido como lo postula el judío ortodoxo, para ser más específico, judío ortodoxo, que como lo plantea el cristianismo en ese caso especial. Ok. Y en el caso de las profecías mesiánicas, que eso también representa un problema. Sí, claro. Ok, porque yo lo que digo es, desde mi humilde punto de vista, creo que justamente lo que valida la explicación cristiana a las dos posturas,
a los dos planteos, perdón, lo que lo hace válido, independientemente de que no necesariamente que un planteo o que una posición sea válida, no quiere decir de que en absolutamente todas las cosas te va a cerrar. Probablemente, y como tal, el cristianismo demanda fe en ciertas cosas, ¿no? Y van a haber cosas que vos decís, che, pero por dar un ejemplo, ¿por qué existe la maldad? O sea, ¿por qué es que le suceden cosas malas a la gente buena, decimos, ¿no? Y en términos generales, el cristianismo puede proponer una respuesta, pero esa respuesta probablemente sea muy poco efectiva si estamos hablando de mi sobrinita que fue violada por una determinada persona. ¿Se entiende? Cuando hablamos en términos generales, puede ser que encaje todo muy bien, pero cuando hablamos en términos más específicos, puede ser que esa respuesta que se dio en términos generales no satisfaga todo ese deseo de respuestas más íntimas, personales y específicas que puede demandar un caso específico. Entonces, ahí es en donde creo yo que el cristianismo demanda fe en el cristiano, y es esa esperanza de la cual la Escritura dice que no avergüenza, ¿no? En ese sentido yo puedo entenderte. Ahora, creo que lo que valida la interpretación cristiana de los dos puntos que vos me presentás es justamente la resurrección. Si Jesús resucitó, es verdad lo que la iglesia enseña, aunque no me cierre. O sea, ¿sabés lo que yo, y esto lo hablo muchas veces con los protestantes, cuando en San Juan capítulo 6 Jesús habla de comer su cuerpo y beber su sangre, que se habla de su propio cuerpo como el pan de vida, dice que la gente empieza a irse, ¿no? La gente lo empieza a abandonar por el tipo de mensaje en el escenario en el que lo estaba dando, ¿no? Y cuando Jesús mira a los apóstoles, Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? A mí lo que me da una gran lección de cristianismo es la respuesta de Pedro, en la que dice Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? A mí, capaz que viene ahora algún hermano católico, doctor en teología, que me corrige, puede ser, pero a mí me da la impresión de que Pedro no estaba entendiendo un cacahuate lo que Jesús estaba enseñando. Pero dado que Pedro sabía quién era Jesús, dijo, no importa, no necesito yo entender esto. Lo único que yo necesito es creerlo porque yo sé quién sos vos. Y pese a que no entienda lo que estás enseñando, dado que sé quién sos vos, yo sé que esto es verdad. Y por eso demanda creerlo, me demanda creerlo. Yo creo que esa postura de Pedro es la que en algún momento de nuestras vidas a todos nosotros se nos va a demandar. Porque la fe es eso justamente. En la fe cristiana se nos da buenas razones, pero no quiere decir que se nos da un caso resuelto y que no hay una ventana que no se encuentra abierta y que no podamos cuestionar. Yo creo de que si hay suficientes razones para saber quién es aquel que me está diciendo esto es verdad, aun cuando yo no soy capaz y no me cierra completamente eso que me está enseñando, dado que yo sé quién es el que lo está enseñando, yo encuentro buenas razones para creerlo sin yo poder comprenderlo en su plenitud. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Y pues, tiene sentido lo que habla. Yo creo que mi problema también es más un proceso metodológico, donde tengo ese problema de organización, donde tengo que tratar de resolverlo desde el comienzo hasta el final. ¿Me explico? Porque tengo en mi mente que si la premisa es falsa, todo lo demás va a ser falso. Por eso es que trato de ir al comienzo, ir formulando, ir resolviendo desde el comienzo hasta llegar a ese punto, porque no quiero comenzar con una premisa falsa. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que trato de hacer. Y yo quiero decirte algo, Santi, para ya ir concluyendo. Me agradó mucho la charla, pero para aquellos que dicen que el protestante se unió el católico se unió con el ateo, dense en cuenta que Santi me ha predicado todo este tiempo. Aunque ellos dicen
aunque ellos dicen que ustedes no predican el evangelio, Santi ha estado prácticamente comenzó predicándome el evangelio. Eso es simplemente para que yo, porque no se van a dar cuenta, porque van a buscar lo malo, y de lo bueno no se dan cuenta. Quiero aclarar que no lo hago para la gente, no lo hago para la tribuna, ¿se entiende? Lo hago porque posta digo, y esto es algo que capaz que estoy súper equivocado, pero digo, está tan cerca, amigo. Y no hablo del catolicismo, no hablo, porque, qué sé yo, no sé. Para mí todo pasa por el corazón, amigo, todo pasa por el corazón. En mi caso es un poco complicado, porque puedo tener diálogo, por ejemplo, puedo tener un diálogo contigo, pensar diferente a ti. Y ya viste, hemos dado diferentes posturas, no te falté respeto, no es necesario hacerlo. Tú no me has faltado respeto, inclusive yo lo menciono, digo, mira, para serte sincero, yo he ido al canal de el apologista, él es venezolano, él es delgadito, que los protestantes se burlan mucho de él. He ido a su canal y él me ha tratado muy bien. Lisboa, fui a su canal una ocasión, me ha tratado muy bien. He venido a tu canal, me han tratado muy bien. Si hago una comparación de apologética como tal, el catolicismo se lleva por mucho al protestante, por mucho. Yo tengo un video donde me dicen hijo del diablo, demonio, homosexual. Lo que pasa es que algunos van a decir de que los católicos somos casi ateos, por eso nos llevamos bien porque estamos muy cerca, amigo, estamos muy cerca. Sí. Bueno, brother. Me ha gustado mucho Richbel, sí, ahí escribieron Richbel. Sí. Richbel. Un abrazo para Richbel. Bueno, la verdad, a mí me encantó charlar con vos, te agradezco mucho la buena onda, el tiempo que nos has dado. Muchas gracias. Sé que tenés un canal de YouTube, si en algún momento querés usar el fragmento, tranquilo, lo podés usar con tranquilidad. Y en otra ocasión, ya cambiando de tema, tenemos una charla pendiente, así que te espero cuando tengas el tiempo, para hacerlo. Qué difícil contactarte, Santo. Es que difícil contactarme contigo. Entonces, ¿cómo lo hago? Tú sabes el problema, yo no tengo redes sociales, yo no tengo Instagram. Mira, hagamos una cosa. Mándame un mail y yo te paso mi WhatsApp personal y ya nos quedamos contactados por WhatsApp. ¿Te parece bien? Ok, dale, perfecto. Dale. Te mando un abrazo, Eduardo. Gracias, Santi. Me gustó mucho estar aquí contigo y esto me gusta, tener charla y no tener que pelear, no hace sentido la pelea. Entonces, en esto crecemos todos, ¿vale? Aprendemos todos. Ustedes también aprendieron algo hoy. Sí, así es. Te mando un gran abrazo, bro. Bien, los quiero, bye. Dios te bendiga. Chau. Señores, hasta aquí el video. Dígame usted qué opina de lo que dijo este jovencito agnóstico refutando al protestantismo. Voy a leer todos los comentarios. Le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético. Vaya, suscríbase y dele like. ¿Qué opinan? En los comentarios los leo.